Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a... Hola manada, ¿qué tal? Están aquí su Alpha Yu, trayendo un el feed de mi amigo Duquense en Wattpad. Vayan a darle cariño a su cuenta, y no olviden darle like y comentar tanto en el video como en la cuenta de Duquense, y ya que están ahí digan que vienen de mi parte. Aquí Yu se despide para darle paso al video. Boca Sucia. Plaza principal. El silencio se extendía por las diversas y solitarias calles del pueblo. Los seres que alguna vez habitaron sus caminos ahora solo eran recuerdos borrosos en la mente de su último citadino. Un insecto de gran edad y complexura, parado cerca de la antigua entrada que usaban los viajeros más recientes en su viaje a las tierras de Oyoun Est. 1. El bicho observaba su entorno. Con serenidad, acostumbrado a la calma vacía del lugar. Ya no tenía tareas o preocupaciones. Solo veía el lugar para distraer su mente con algo. Lastimosamente para él, ese algo resultó ser una de esas peligrosas rarezas de las que prefería estar lejos. De un momento a otro, su rostro, normalmente relajado y decaído, se alteró por un profundo miedo que no había sentido en años. Sus alrededores, muertos y vacíos, desaparecieron. El exterior ahora era el interior, las casas derruidas. Ahora eran un muro que impedía salir del área. Y lo más preocupante de todo, ya no estaba solo. Sendero Verde. Lago de Un. La hija entre un dios alabado y una bestia temible, Ornette, miraba hacia las aguas del lago con una fiereza y preocupación evidente. Sus brazos, tensados ante la presión que ella se exigía en esos momentos, sujetaban con fuerza su aguijón. De un segundo a otro, la poca calma que podía tener en un área rodeada por una gran lista de enemigos se esfumó. Desde las profundidades del agua, apareció un poderoso temblor que agitó todo el sitio antes de desaparecer. En una tierra como Oyoun Est, eso solo podía significar una cosa: peligro. Estaba preparada para pelear y eliminar a aquel ser que originó el ligero terremoto, pero al igual que en Boca Sucia, el entorno del sendero cambió. A diferencia del anciano, pudo reconocer el lugar. Un sitio sellado que jamás debía abrirse de nuevo por el bien de todos. El templo del huevo negro fortaleció su postura y miró fijamente a la figura frente a ella. Habló, rompiendo el silencio con una tensa determinación. Imposible. Jardines de la reina. Escondite de la reina, mi pobre hijo, masacrado por la luz. Ojalá aún mantener mi ceguera para no verte en este estado. La reina del arruinado Oyoun Est se estremeció. Los vendajes que retenían su cuerpo con una fuerza sorprendente dieron crujidos agonizantes como si fueran pedidos de ayuda. La situación en el refugio era la misma que en Boca Sucia y Sendero Verde. Con una notable diferencia, su protectora y leal caballera, Dria, estaba a su lado. 3. Dria estaba en un conflicto interno. Se había parado entre la dama pálida y su hijo maldito, el Oyoun, sin ningún tipo de temor para protegerla con su vida si fuese necesario. Pese a eso, todavía mostraba preocupación y empatía en su interior por el posible dolor que su reina sentía al mirar la escena. Enfrente de ellas, la criatura maldita era sostenida por fuertes cadenas que no parecían deterioradas por el pasar del tiempo, a diferencia de su cuerpo. ¿Qué significa esto?, exclamó la caballera blanquecina con una rara mezcla de furia e incredulidad. Cruces olvidados. Cerca del templo del huevo negro, Kirrell, viajero recién llegado al reino de Oyoun Est, era el más calmado de todos. Su mirada analizaba a la vasija con unas fuertes ganas de descubrir la verdad. No sentía ni siquiera una pizca de miedo. Él solo estaba curioso. 2. La figura deteriorada le resultaba muy familiar, como si hubiese visto aquellos rasgos en el pasado, aunque no lograba recordar. Su cabeza se esforzaba en su interior para juntar las piezas, pero no lograba sacar sus memorias a flote. Gran bestia, para viajeros como yo. Es normal encontrarse con criaturas como tú, pero eres diferente. ¿Acaso nos conocimos? ¿Acaso luchamos? ¿Acaso puedes verme? El bicho inclinó la cabeza para así ver mejor a la bestia. Sus ojos estaban vacíos y parecían ignorarlo a él y todo su entorno. Al menos hasta ese momento. No solo Kirrell, sino todos los insectos y no insectos que miraban la escena veían a la criatura retorcerse con un aparente dolor. La puntiaguda cabeza de la bestia se quebró ligeramente, dejando ver unos leves destellos de luz anaranjada. 1.
Guerreros como las mantis, los maestros del aguijón y varios gladiadores adentro del coliseo de los insensatos se pusieron en guardia. Los otros individuos que no tenían relación con los combates solo le desviaron la mirada a la bestia. Finalmente, la bestia rugió con una voz atronadora a pesar de su falta de boca. El grito, una rara unión entre la rabia y la desesperación, agitó todo el templo y sus alrededores en un instante. Hogar de dioses. Antes de la liberación del buscador de dioses. Al principio estaba disgustada. La buscadora de dioses no estaba muy contenta de abandonar su hogar divino para estar adentro de una apestosa estructura en ruinas. No obstante, ese disgusto desapareció rápidamente al presenciar frente a ella al propio Oloughnigps. Su apariencia, arruinada con el tiempo, podía engañar a los bichos normales y mundanos, pero no a su especie, ya que tenían un ojo especial para tales seres. Notaba la presencia divina que escapó del cuerpo dañado y encadenado. Si lo pudieran traer a su hogar, sin dudas le regresarían su divinidad, repararían el acto blasfemo realizado por el tiempo y regresarían a la vasija de vuelta a la posición que nunca debió perder. No te preocupes, Dios olvidado. Pronto retornarás y tu grandeza se aplaudirá en los panteones con la devoción que mereces. Pero, ¿por qué emanáis dos presencias divinas? ¿Acaso no estás solo? 9. Su cuerpo tembló, avergonzado de su propia estupidez. Lo lamento, era un acto evidente. Una lucha entre dioses que nuestra mente es incapaz de ver y entender. Sin importar el resultado, ambos serán alabados. No obstante, solo el ganador podrá aspirar para ser el dios de dioses. Para la desgracia de la buscadora, la escena que la rodeaba se distorsionó como olas, las cuales dispersaban el templo viejo como la basura dentro de los canales reales. 2. El interior se volvió exterior en poco tiempo. El techo se cambió por un cielo, los muros por unas pequeñas colinas, y la bestia fue reemplazada por una silueta de rasgos similares pero distintos. La curiosidad de la buscadora se dirigió hacia la nueva criatura. A pesar de la similitud, no le llamaba la atención, de hecho, generó todo lo contrario. La decepcionaba. No tenía la altura, la complexura ni la aura divina del anterior ser. Solo unas similitudes que parecían ser copias de la peor calidad posible. Un insulto a la figura divina que miró anteriormente, merecedora de una muerte muy lenta y dolorosa. 8. Canales reales. Guarida de Ogrim. El defensor del estiércol siguió al insecto en su caminata solitaria y permitió que la curiosidad sea su principal aliada. 1. Así que hay más. Sus palabras se detuvieron antes de observar sus alrededores de nuevo, pero ¿tan lejos del reino? Creo que al rey le hubiera molestado, opinó con algo de intriga. No obstante, por su incapacidad de actuar o decidir en aquella situación, no hizo más que seguir a la vasija rezagada. Espero que no te metas en problemas, amiguito. Este reino no es nada seguro. Mundo onírico. Zona de la futura batalla entre el Resplandor y el Caballero. La diosa olvidada de la luz, conocida por varios nombres, Radiant, Destello o Resplandor, estaba enfurecida, más de lo normal. Cuando su prisión fue cambiando de apariencia pensó que estaba libre. Al descubrir la verdad, su furia milenaria se desató por sus tierras oníricas como un terremoto. Sus poderes se manifestaron con una velocidad feroz. Una fila de aguijones hechos de luz resplandeciente dieron inicio a una fuerte lluvia de ataques. Ningún golpe dañó al viajero, ni siquiera el suelo, simplemente desaparecieron de golpe sin dejar rastro de su existencia. Sin ningún vestigio de calma, la diosa rugió como un animal salvaje. En sus adentros solo pensaba una sola cosa. El vacío, su enemigo principal, debía morir. En cualquier forma, desde esa vasija pequeña hasta el gran Oloughnigps, tierras de reposo. Monumento a los soñadores. Las siluetas oníricas de los tres soñadores flotaban encima del piso. La maestra, Monomon, dio la primera opinión. Ya es momento de un reemplazo, no es necesario. Debemos seguir el plan del rey, dijo Lurien, sin perder su lealtad al rey pálido a pesar de la situación o el tiempo. Pero hemos visto al recipiente quebrarse, Lurien. Los sellos no bastarán si el recipiente cae. Ni siquiera sabemos si esto es real. Podría ser un engaño de la luz, no podemos confiar en Ra. Y su voz atronadora llamaron la atención de los soñadores. Es verdad, Monomon. No podemos dejarnos llevar tan rápido por unos extraños escenarios, apoyó Lurien con rapidez. Esta fuerza es distinta a la infección, y la presencia de esta nueva vasija no debe ser ignorada. Bien, prestaremos atención primero y luego pensaremos qué hacer. La idea, sugerida por Ra, convenció tanto a Lurien como a Monomon. Sendero verde. Lago de un Hornet, se impuso frente al caballero. Oloughnigps ya tenía muchos peligros para ahora lidiar con otra vasija.
Era probable que intentara sustituir a su hermano maldito y tomar su lugar. Aunque vio a su hermanastro quebrarse ante Radiant, no podía permitirles pelear entre ellos. La derrota del caballero solo dejaría libre al recipiente infectado. Y la destrucción del sello de su madre era un paso que nunca le permitiría completar si la consecuencia era el fracaso. 6. A pesar de sospechar el resultado, lanzó su aguijón contra la vasija, que ignoraba su presencia como si no estuviese ahí. Y como sospechaba, el ataque cruzó por la cabeza del viajero y continuó sin dañar la frente de su objetivo en lo absoluto. Ornette suspiró con molestia, usando sus hilos para regresar su aguijón de vuelta a sus manos. No estás aquí. Su cabeza, ligeramente inclinada, se regresó a la vasija que la había traspasado como si no fuera algo tangible. Con una ligera molestia, apuntó al ser maldito de nuevo y sujetó su aguijón como si le diera un desafío a su próximo enemigo. Una promesa vacía dada al aire. Si no demostraba ser digno de reemplazar a su pariente maldito, sería ella quien lo asesinaría. Después de avanzar un poco, la misteriosa figura llegó hasta un acantilado y observó el páramo. Sus cuentas vacías, carentes de cualquier emoción, no tan varias casas en la distancia. Sin verse asustado, se arrojó para llegar a su nuevo destino, Ciudad de Lágrimas. Casa de Emilia. Emilia la Eterna soltó unas elegantes carcajadas mientras se sentaba en el borde del acantilado, divertida por la escena. Jo jo jo. Ese tonto viajero se murió antes de llegar al reino. Y yo creyendo que mis antiguos compañeros de alta sociedad eran los más tontos. Jojo. Mientras su mente retorcida disfrutaba del sufrimiento ajeno, recordándole con claridad el tormento de sus ex amigos de gran estatus, el interés surgía para la mente de otro insecto de la ciudad. Lem, el buscador de reliquias, miraba con intriga a la figura cayendo. Tenían una gran similitud, él y la criatura, y esa misma criatura se parecía mucho a la estatua del misterioso caballero en la Ciudad de Lágrimas. No era estúpido, la conexión resultaba muy evidente, pero tampoco se quería apresurar. Eran iguales al caballero, sí, pero podrían ser familia o bichos que pertenecían a su misma especie. No sacaría conclusiones precipitadas, era un buscador de reliquias al fin y al cabo, su vocación requería paciencia y cuidado. Elementos que usaría ahora. Más. Si tenía suerte, podría estar en presencia de unas reliquias vivientes. Continuará. Casas antiguas surgieron en los alrededores. Su aparición llamó la atención de todos. Ese cambio de escenario fue tan rápido que ninguno pudo notarlo hasta ser demasiado tarde. Desde el suelo, múltiples postes de metal surgieron para iluminar los caminos del pueblo. Boca Sucia. Plaza principal. El viejo insecto suspiró. Su postura se relajó, liberando todo el estrés que acumuló. Hasta ese momento, estar de vuelta en su hogar era bastante agradable. Un lugar tranquilo alejado de cualquier peligro innecesario. Sonrió un instante y luego se dirigió hacia el banco de metal. Quería relajarse y calmar su mente inquieta, pero a la hora de sentar su cuerpo sobre el frío metálico acabó traspasándolo. ¿Eh? ¿Soy tan pesado? Sin entenderlo, se levantó y miró con incredulidad una silueta idéntica a la suya. Suspiró con pesar, dándose cuenta de que todavía estaba en la extraña visualización. Si lograba salir de la ilusión, entonces se alejaría de esa zona del pueblo. Algo raro pasaba ahí. Había una bestia con poder único por ahí. Descuidó el sitio y dejó que crecieran hongos extraños. Cruces olvidados. Cerca del templo del huevo negro. Kirrell veía el pueblo con cierta alegría. Es una buena parada para descansar antes de continuar. No vayas a tardar, me gustaría cruzar caminos contigo si fuera posible. Tal vez sepas cómo sacarme de aquí, dijo, viendo a la pequeña vasija entrar al pueblo con calma. Esperaba pedirle ayuda para salir de esa ilusión si iba a su localización. Claro, si aquello frente a él era real en primer lugar. Ciudad de Lágrimas. Casa de Emilia está vivo. Emilia se sobresaltó. No esperaba verlo ahí, de hecho, quería que fuera lo contrario. Se sentía una tonta a causa de su equivocación. 5. Ahora deseaba verlo morir frente a ella, para enmendar esa idiotez que cometió anteriormente. Por su lado, Lem no mostró sorpresa alguna. Si era parecido al caballero de la estatua, una caída así no sería nada. Cañón nublado. Banco de Millibelle. 3. La respetable banquera miró el pueblo con un anhelo que se desvaneció tan rápido como se manifestó, luego resopló con su decepción más sincera. Este lugar se encuentra muerto, no podría sacar nada de geo por aquí. No es buen sitio para un banco. Sendero verde. Lago de un. Ornette contempló el lugar y
Decidió guardarlo bien en su cabeza. Si la ilusión era real, entonces visitaría el pueblo. Tal vez podría encontrárselo en ese sitio. Si ese fuera el caso, entonces no haría otra cosa que poner a prueba sus habilidades. 4. Después de platicar con el último habitante del pueblo, la vasija se lanzó por el pozo cercano y entró a una nueva zona conocida como Cruces Olvidados. 2. Los insectos sometidos por la infección se movilizaban por el área con torpeza y fiereza, atacando al explorador con la escasa fuerza que guardaban. Sin embargo, los intentos de asesinato o de infección siempre fallaban. La vasija eliminaba a sus enemigos con una gran agilidad, volviéndolos cadáveres que no serían más que adornos lúgubres entre los cruces. Durante los próximos años. Boca Sucia. Plaza principal. Entonces, así se ven los peligros del subsuelo. No entiendo la afición que tienen por enfrentarlos. Solo son un montón de cosas aterradoras, diría el viejo insecto con temblores por el cuerpo. 2. Creo que reconozco algunas caras. Sus ojos observaban con precisión el rostro que tenían ciertas carcasas. Viajeros que visitaron Boca Sucia ahora. Eran unos simples cadáveres andantes, sin importar sus habilidades o codicias. Mientras tanto, Iselda, la encargada de la tienda de cartografía, observaba las cuevas con cierto cansancio. Cornifer hace que este lugar suene mejor de lo que es, aunque aquellas palabras no venían de su miedo, sino del aburrimiento. 3. Como antigua guerrera, había luchado con amenazas más fuertes y aguantado lugares más peligrosos. Esos cruces no serían ningún problema para ella. Aún con la superioridad, no podía evitar sentir emoción al ver cómo el caballero masacraba enemigos. Sus brazos se agitaban con fuerza ante una sorpresiva emoción que iba en aumento. Tal vez, bajé para entretenerme un poco. Cualquier cosa emociona. Más que esperar a Cornifer en un pueblo casi vacío. No detestaba el trabajo de encargada, de hecho, se quiso volver una para salir de su ajetreada vida de luchadora, pero, hasta que consiguiera clientes, no. Sería mala idea pulir su habilidad. Podría acompañar a Cornifer. 2. Cruces Olvidados. Cerca del templo del huevo negro. Lástima, podrías haber sido una buena ayuda, amiguito Kirrell, dijo con cierta pena. El caballero había pasado por sus mismos caminos hasta alcanzar su sitio actual, o donde estaba hace poco. No pasó nada. Ni siquiera pudo ver una réplica suya en el lugar, como ocurrió la otra vez con el viejo insecto. Viendo sus nulas capacidades para escapar de esas extrañas proyecciones, simplemente vio lo que haría la vasija a continuación. Cruces Olvidados. Pueblo en ruinas. Nada mal, muchacho, tienes habilidad con el aguijón. Aunque lo tendrías que cuidar mejor, se romperá en ese estado, analizaba Sly, mientras estaba adentro de una casa en ruinas sin él mismo ser capaz de saber por qué. Por otro lado, Salubra soltaba carcajadas con demasiada frecuencia, y sus mejillas se sonrojaban cada segundo que pasaba. Esa figura, esos cuernos, esa habilidad. Debo haber sido bendecida por el gran Urir para poder verlo. La felicidad le hacía casi brincar de su emoción, pero su ignorancia sobre el mundo exterior le hacía imposible entender que ahora veía el estado de su querido reino. Ciudad de lágrimas. Casa de Emilia 6. ¿Ahora me presumes tus habilidades? Ja. Mocoso, no te creas tanto, pronto te encontrarás frente a tu final. No habrá manera de que me equivoqué. Su voz altanera cayó de golpe. La escena que presenció a continuación debía ser un suceso imposible, incluso en el bizarro mundo donde vivía. La enorme figura de Hegemol, uno de los mejores caballeros del rey. Pálido, su rey, el único ser que admitía que estaba por encima de ella, apareció. Sus movimientos distaban de la gran técnica que poseyó en antaño, pero la fuerza de sus golpes era innegable. A varios les costaba mantenerse de pie con los terremotos que provocaba al atacar. 6. La propia caverna se desmoronaba sobre los luchadores como rocas de todos los tamaños. Hegemol creaba derrumbes a propósito para formar lluvias de proyectiles sobre todo su campo de batalla. El viajero, por su parte, no se dejaba abrumar. Utilizaba su aguijón, débil a causa del deterioro, para regresar los proyectiles al gigante y dañar la armadura que lo protegía. Canales reales. Guarida de Ogrim. Por primera vez en mucho tiempo, el cuerpo del defensor del estiércol dio señales de debilidad. Seguía estando de pie, pero a duras penas lo lograba. Su armadura crujía por el agitamiento constante que sufría por los temblores del guerrero veterano Hegemol. Su voz vulnerable se cortó cuando notó el estilo de pelea de su amigo. No había estrategia, no tenía algún tipo de estilo propio al batallar. Lo único que hacía era usar la fuerza de manera alocada y hasta tonta.
Cuando la enorme armadura de Hegemol cayó con fuerza contra el suelo, pudo entenderlo bien. 8. El casco se abrió, revelando a un gusano de piel blanca que estaba infectado. 5. La decepción lo inundó. Su cuerpo se derrumbó. Las lágrimas se escapaban, como cataratas por toda su cara. Aún así, su apoyo hacia la vasija creció con fuerza. No para vengarse del gusano, para evitar que hubieran confusiones y culparan a su amigo de cosas falsas. Un sentimiento compartido por la doliente Gris, quien agregó la figura manchada de su gran amigo a las razones para seguir con su tristeza, junto a la muerte de su novia. También, Dria, quien sujetó su arma con mayor fuerza, conteniendo su ira. Logró mantener su molestia a raya y evitar que su reina la notara. Ciudad de lágrimas. Tienda de Lem. Maldito gusano. Estás arruinando una reliquia del pasado con tus estupideces. Una armadura única del pasado en una condición tan perfecta, arruinada. El coleccionista se lamentaba con rabia el no poder apoderarse de aquella obra de arte pasada. Aunque admitía que no tenía espacio para guardarla. Cruces olvidados. Guarida de los Magot. Los hermanos del falso Hegemol veían la escena abrazándose atemorizados. Mirar la imagen distorsionada de su hermano, a pesar de estar conscientes de esta hace tiempo, seguía siendo un espectáculo feo por decirlo de manera ligera, y repugnante de forma directa. Más horrible era observar cómo ese bicho de especie desconocida, a poco, ganaba ventaja contra él. Su imponente armadura se arruinaba a medida que más abolladuras salían, y más sangre brotaba de su cuerpo. Hogar de los dioses. Antes de la liberación del buscador de dioses magnífico. ¡Magnífico! Esa fuerza, esa destreza y esa resistencia. Sin lugar a dudas se trata de una deidad con gran poder, aclamaba la buscadora con la determinación más fuerte que podía. 3. Será un honor tenerte en nuestros panteones. En cuanto a ti, pequeña y tenaz criatura, tienes una fuerza que iguala a un dios, también serás bien recibido en nuestros panteones. 7. Dicho eso, la buscadora empezó a idear cuáles serían títulos apropiados para la gran presencia de esos dioses. Primero empezó con el pequeño, pues la notoria superioridad que tenía demostraba que merecía obtener el título antes. ¿Cuál sería? Hasta el momento tenía poca información, pero intentaría dar con uno tolerable por ahora. El dios vacío de los caballeros. El dios de los aguijones. Dios reinante de las profundidades. Sería un trabajo tan arduo como gratificante de hacer. 5. Páramos fúngicos. Tribu de las mantis. Las hermanas observaban todo con un sentimiento de decepción. La figura del gran Hegemol mancillada por un mal y débil guerrero incapaz de batallar bien, simplemente decepcionante y triste. No le tenían cariño al guerrero, de hecho, podría considerarse alguien merecedor de odio por ser aliado del rey pálido. Ellas también, pero se trataba más de una extorsión por parte del rey que una alianza de verdad. Pese a ello, podían sentir cierta pena por él. De guerrero a guerrero, era un destino horrible que tu legado cayera en manos de un impostor. 2. Respecto al enano, no estaba a la altura de ellas. Tal vez superaba a sus fuertes guerreros y crías mantis, pero no a ellas, y su muestra de fuerza solo les hizo dar una decisión. 6. Si un viajero de tierras lejanas tenía la fuerza para superar a sus tropas, ¿por qué no habría otros por ahí? Acabaría siendo un gran problema que podrían lamentarse en un futuro. Por eso decidieron dar una orden a sus tropas cuando pudieran escapar de esa ilusión. A partir de ahora cambiarán su entrenamiento a uno más duro para así crear guerreros más poderosos. Cuando sus fuerzas flaquearon, el falso Hegemol arremetió contra el suelo una vez más, queriendo generar otra lluvia de escombros. Su fuerza, movida por la desesperación, no pudo controlar sus límites y rompió el suelo ya dañado con anterioridad. Si la caída hacia el piso inferior no fue un infortunio lo suficientemente malo, esa pila de escombros que atascaron toda la armadura bastó para darle un final a la pelea. Con el casco abierto y su cuerpo expuesto, el caballero no tardó en matar de unos cuantos cortes al impostor que muchos consideran un falso caballero después de lo visto. Los hermanos del infectado, aún conservando en la memoria que solía ser antes de esa infección, lloraron al presenciar su muerte. Grim y la doliente Gris agradecieron a la pequeña vasija por vencer al gusano. Las mantis dieron una reverencia muy pequeña, para darle algo de respeto a la criatura ganadora. Dria compartía un pensamiento similar a sus compañeros. Caballeros. Lem lamentó la reliquia dañada. Emilia resopló molesta por seguir equivocada, y el pequeño bicho en el mazo del caballero se alegró al mismo tiempo que pensaba por fin libre. 4.
Después de presenciar la caída del caballero, todos fueron lanzados al mini coliseo de la madre. Una sala normalmente pequeña, pero la rara ilusión la volvió gigante para aquel grupo de espectadores enormes. La nueva enemiga, una gran criatura redonda, yacía dormida en la esquina del cuarto sin percatarse del viajero recién llegado, quien soltó el primer golpe y inició al combate. Cruces olvidados. En general, curioso. Este suceso me sigue mostrando lugares que sigo sin visitar en mi viaje. Tal vez sea capaz de mostrarme el extraño lugar que me llama. Kirrell pensaba con intriga. Sería una buena ayuda para él, pero lo dudaba mucho. El suceso parecía centrarse en el caballero y aquellos que cruzaban caminos con él. Esa sala, esa bestia. Sí, son familiares, pero ¿de dónde? Ese raro sueño dejó mi cabeza nublada. Slee sostuvo su cabeza con fuerza. La presión que ejerció sobre ella dolió por unos instantes posteriores a su acción. Fascinante. Todavía no cartografié esta sala. El entusiasmo de Cornifer era bastante fácil de deducir. Con su pluma en la mano, comenzó a dibujar la estructura a su alrededor, junto al rostro de la criatura que ahí vivía. Si no fuera por este suceso hubiera dejado mi mapa muy inconcluso. Tal vez pueda terminar antes de tiempo, y regresar junto a Iselda más rápido. 1. Jardines de la Reina. Escondite de la Reina. Dridia ladeó la cabeza en confusión. Esa bestia no está en su estado habitual. Sus años sirviendo a la realeza le hizo pelear contra aquella especie múltiples veces y jamás pudo ver a uno tan hinchado. Está embarazada, dijo la antigua monarca con simpleza. Le bastaba, para sorpresa de Dridia, un único y rápido vistazo para saberlo. Entonces caerá rápido. No sé. Encuentra en condiciones para pelear. La caballera concluyó. Con gran confianza, aunque su reina pensaba otra cosa. Te equivocas. Tiene que proteger a sus futuros hijos, hará cualquier cosa para obtener la victoria. Dicho y hecho, la madre Grux comenzó a utilizar su cuerpo contra el caballero, impactando contra las paredes para así aplastarlo por completo, sin importarle su propia salud. A diferencia del falso caballero, quien poseía una fuerza mayor a cambio de una gran lentitud, la madre resultó su opuesto natural. Tenía una velocidad superior pero una fuerza menor. El caballero tuvo que utilizar su agilidad para salvarse de una muerte dolorosa. Él tenía que deslizarse entre arremetidas o saltar encima de la bestia para salvar su integridad, aprovechando puntos débiles para realizar cortes precisos. Finalmente, la criatura cayó muerta al suelo. Sin embargo, su cuerpo dio una última señal de vida. Sendero verde. Cerca de él. Rey Vengamosca. Zote, el Todopoderoso, caminó hacia él. Cuerpo de la gran bestia sin temor. Su arma legendaria, Terminavidas, tocó a la bestia caída con desprecio. 4. Bestia tonta. ¿Quieres morirte? No. Quiero seguir viendo las aventuras del Chucho. Yo, Zote el Todopoderoso, debo continuar con mis viajes de leyenda. La furia del pequeño insecto provenía de un motivo distinto. En su interior, el sentimiento que siempre lo acompañó y atormentó, la inferioridad, le abrumó rápidamente. La presencia del caballero, silenciosa, ágil y fuerte, parecía burlarse de su ser. Cada acción cometida por ese chucho era algo que él quería hacer en el futuro. El bicho encarnaba su propia figura soñada. Un guerrero letal con la fuerza para dar muerte a guerreros y bestias de tamaño descomunal, sin mostrar vulnerabilidad o temor. Su ira, manifestada en golpes feroces contra la ilusión de la madre muerta, fue reemplazada por un susto que le pareció muy repentino. El estómago de la madre se abrió, desfigurando su cuerpo para darle vía libre a sus hijos desarrollados hacía poco. Zote cayó al suelo sin poder hacer nada. Su rostro se frunció cuando escuchó los cortes del caballero que volvía a vencer enemigos que lo superaron con creces. Límites del reino. Coliseo de los insensatos. Los espectadores aclamaban con fuerza a su callado campeón. Sus gritos contrastando con la vasija, la cual permanecía en silencio al enfrentar cualquier cosa. Algunos gladiadores suspiraban de alivio por no ser los bufones del público ese día, mientras que otros aumentaban su emoción y ganas de luchar. Algunos por su deseo de combatir y otros que le querían robar la fama a aquella vasija. Luchadores conscientes de otras áreas tenían reacciones parecidas. El viajero, Tiso, deseaba llegar a Hoyo-Unest y dar inicio a su camino como gran guerrero de una vez. Claude, ya estando dentro de esas tierras, tomaba al caballero como un ejemplo a seguir si quería cumplir su promesa. Mientras tanto, los guerreros infectados, que perdieron sus sentidos, se lanzaban
contra la vasija para intentar ayudar al grupo de Groots infectados, fracasando al atravesar su cuerpo sin ningún triunfo, aunque eso no evitaba que lo siguieran intentando. 2. 6. Una oscuridad más profunda se adueñó del ambiente asfixiante de la cueva. Por la sala, cientos de cadáveres de Maulet, amontonados por la cantidad numérica exagerada, adornaban el área. 4. Acantilados aulladores. Lugar desconocido. Tiso caminó con una molestia confusa. ¿Por el lugar? ¿Por qué este sitio? Cada bestia está muerta, el combate acabó y no vimos nada. Su cuerpo se paralizó al escuchar un fuerte rugido. Una gran sombra apareció encima de su cuerpo, y cuando su cabeza volteó al techo, se quedó sin tiempo. Un Maulek infectado cayó del cielo y lo aplastó sin más. 6. Su respiración se aceleró, y entre una mezcla de terror y consternación, dio pasos apresurados para distanciarse. Y preferiblemente, no ver a la bestia. Se arrodilló sobre el suelo. Su mano posaba sobre su pecho para darse la confirmación de que estaba bien. El pensamiento del bicho fue simple al vivir ese momento. A partir de ahora, debía prestar mucha atención a sus alrededores. 1. Cruces olvidados. Cerca del templo del huevo negro es una pena, parece que la soledad lo atormentó por días. Kirrell miraba a los cadáveres con una ligera tristeza. Parece que eres el objetivo de su ira, amigo. No bajes la guardia. Kirrell y otros luchadores mostraron sorpresa al observar cómo el pequeño insecto, con un ingenio notable, se las arregló para eludir las constantes y furiosas lluvias de infección que le lanzaban. Nido profundo. En general, la soledad, pobre criatura. Todos padecemos de ella por aquí. Es un tormento que puede entristecer el corazón. La matrona se lamentó. Compadecía al monstruo debido al dolor similar que compartían. Por desgracia, no compartían solo eso. La risa de la matrona, poco a poco, empezó a sonar igual de aterradora que el grito del Maulet, pues su locura era similar, pero puede alegrar al estómago cuando le das un mordisco a tus visitas. Ja ja ja, vamos, vamos. Toma una buena cena. Sin saberlo, en un área totalmente distinta. 6 pares de ojos veían, con una aparente compasión, a su infectado interés. Por un instante, bastante desagradable para él, vio los cadáveres de varias tejedoras, los cuales llenaban el suelo abajo de sus muchas patas barra brazos. 2. Jardines de la reina. Guarida de la reina. La soledad puede enloquecer a cualquiera. La voz serena de su amada reina sonó. Dria volteó para darle toda su atención. Por eso me alegra que estés junto a mí. No quisiera acabar como ese Mauleg. La mirada de su reina la miró fijamente con amabilidad. El brillante casco de Dria asintió al inclinarse ligeramente. 2. Es una alegría para mí que me haya elegido como compañía, mi señora. Mundo onírico. Zona de la futura batalla entre el destello y el caballero radiant, incrementó su brillo con una violencia silenciosa, analizando la fea historia del Mauleg brindada por los rastros de su infección en él. Una criatura encerrada en un lugar vacío y carente de vida. Un sitio que antes consideró un hogar. Notaba a simple vista algunas similitudes. Un pensamiento nada agradable por la última escena, donde la bestia encerrada, a pesar de la superioridad de su poder de la luz, cayó contra una criatura del vacío moldeada por el rey pálido, para después morir al estallar por su poder inestabilizado. No le gustaba por dónde iban las cosas y se aseguraría de cambiar su rumbo, pero primero, por razones que no admitiría, le ordenaría a los mineros infectados ir sin razones aparentes a romper las paredes que encerraban al Mauleg. Si aquella o cualquier otra vasija aparecía por aquel área del reino, ordenaría al Mauleg dar un final repentino a su viaje. 3. La escena cambió y muchos vieron con curiosidad a un cartógrafo frente a ellos hablando con el pequeño viajero. Por el entorno rocoso, parecían seguir adentro de los cruces olvidados, así que muchos pensaron que se habían encontrado en los caminos polvorientos e infectados. Boca sucia, tienda de mapas. Y Zelda inclinó ligeramente su postura, con algo de temor. Veía con detalle el accionar del caballero esperando ser capaz de tolerar lo peor. Suspiró con alivio al contemplar cómo la interacción se limitaba a ser amistosa. El viajero incluso compró uno de los mapas que su pareja había hecho. Bueno, ahí va nuestro primer cliente. 2. Cruces olvidados. Cerca del hogar de las larvas. Oh, otro amante de los mapas. Será un placer entregarte uno más completo en un futuro cercano. El entusiasmo daba un brillo especial a los ojos del mejor y único cartógrafo de Oyonest. En sus manos, el mapa que planeaba darle a la misteriosa figura resaltaba entre todos los demás. Por otro lado, Kirrell llevó una mano
A su mentón, oculto bajo la sombra de la máscara que llevaba sobre la cima de su cabeza, tal vez me sea útil uno que otro mapa. Debería revisar si esa tienda del pueblo abrió. Sendero Verde. Lago de Un. No ayudes a la vasija, resopló la heredera de Erra con desgana y molestia. Tal vez debería hablarle al cartógrafo para que deje de dar mapas a las vasijas sobrantes. No, parecía tan emocionado que no le haría caso, y tampoco deseaba ir a amenazarlo. Solo hacía su trabajo. Tal vez tenga que quitárselo cuando lo vea. La siguiente escena fue bastante curiosa. Todavía estaban en una cueva, pero todo el color púrpura que la rodeaba no daba la impresión de ser un área normal. Ahí, solo, en medio de la oscuridad, vieron un caracol. Le regaló un poder único al caballerito. La habilidad de arrojar un proyectil de energía espiritual a base del alma de la fauna hostil de los cruces. El poder fue tanto que lo dejó inconsciente al tomar su energía. 5. Cuando se despertó, fue encerrado por el caracol en un área específica. Para lograr salir, debía eliminar a una bestia que fue vuelta hostil por la infección. Algo que sí fue capaz de hacer con facilidad. Para la sorpresa de muchos, el chamán cumplió y le permitió irse sin más cruces olvidados. En general, tal vez puedas ayudarme a encontrar esa fuerza que me llama, susurró Kirrell. Con el poder sobrenatural de ese chamán, tal vez podría darle a su búsqueda un final más repentino. Claro, si aquellos poderes pudiesen ayudarlo. En primer lugar, Cornifer solo trazaba la zona en su mapa, con emoción al visualizar un área tan novedosa para él. 3. Iselda suspiró, esperando que su amado no aceptara cosas de tal chamán, pues le parecía extraño y peligroso debido a su actitud. Sendero Verde. Cerca del rey Vengamosca. Ese idiota está regalando poderes a ese chucho. La alegría de Zote creció de un momento al otro. Oportunidad y gloria, eran las palabras que pasaban a ser ecos en su cabeza. Tal vez podría obtener ese poder, tal vez sería su primer paso a la fama y el triunfo. Tal vez, y solo tal vez, eso haría sentir orgulloso a su padre. Él no necesitaba palabras para aclarar su siguiente objetivo. 4. Regresar a los cruces y buscar al chamán para obtener su poder. Ciudad de lágrimas. Santuario de almas. La mente distorsionada del maestro de las almas se aclaró por un ligero, y a la vez, extraño, instante. Soltó un gruñido casi imperceptible desde su boca, pero distinto a lo habitual. 6. No sonaba como una bestia infectada o una carcasa movida por los deseos de la polilla, sonaba como un insecto normal. Un breve destello de su antiguo ser que salió de la luz para mostrar su molestia. Tantos esfuerzos, tantos sacrificios, tantos dolores para usar la magia de almas, solo para que una vasija desechada la tuviera como regalo de cumpleaños. 1. La infección, usando dicha rabia, volvió a apoderarse de su mente y le hizo rugir al aire con una furia aterradora que fue de a poco incrementada por las artimañas y malicia de Radiant. Sendero Verde. Lago de Un. La hija del rey pálido ya tenía suficiente. Apenas recuperará el control que aquella extraña ilusión le quitó, iría hacia esos cruces para confrontar al hijo maldito del rey. 1. Una última escena apareció. No muchos le dieron importancia, pues solo veían el nido de una familia de larvas casi vacío. Los más codiciosos veían con curiosidad los cientos de geo que el padre regalaba sin reparo al caballero, siendo Slee quien fue más sorprendido por dicha acción. Pensó que debería haber hecho algo merecedor de tal paga. Y él mismo le vendería algo que sea capaz de darle todo ese geo que le premiaron. Mientras tanto, una criatura hecha de vacío saltaba entre las larvas con una gran emoción. El coleccionista, con su alegría por las nubes, intentó tomar a las larvas y encerrarlas en celdas que asegurarían su bienestar desde aquel punto de vista retorcido que llenaba su mente. Todos sus intentos acabaron cuando la escena se desvaneció, y la sala donde lo habían atrapado regresó. Un suceso de verdad deprimente para él, quien no le pudo dar seguridad a esas larvas. 4. En otras partes de Oyounest, la ilusión también se desvaneció. Los sitios fueron retornando a la normalidad, y el peligro de la infección regresó con más fuerza y tenacidad a causa del enojo de la polilla. Aunque la agresividad aumentada de los infectados no era permanente, y todos ya eran expertos superando a sus títeres, así que no consiguió nada con su arrebato. 2. Boca Sucia. Plaza principal. Kirrell acababa de salir de cruces. Olvidados frenando su búsqueda y regresando al pueblo. Después del vistazo al caballero tuvo una gran corazonada, y quería comprobarla. En esos momentos, al llegar, observó cómo Iselda estaba parada en la entrada del pueblo. Con curiosidad, se dirigió a ella con cierta cordialidad y entusiasmo.
La guerrera retirada detuvo sus palabras con antelación. Y con una intriga rara en su habitual cansancio, suspiró. ¿También lo buscas? Estuve todo el tiempo en este pueblo. Antes de esas imágenes y después, jamás vino sin perder el tiempo, continuó viendo la entrada. No estuvo aquí. Vaya, el pequeño se vuelve más misterioso que antes, ¿no? Sí, pero parece inofensivo. No le hizo nada a mi Cornifer. El alivio se mostró con claridad en su voz. Kirrell recordó al cartógrafo un instante y luego respondió. Claro. Aunque, creo que las bestias que merodean abajo de nosotros no pensarán lo mismo. ¿Va a quien le importa la opinión de unos muertos sin geo? Slee rompió toda la cordialidad con su presencia. Rastros de sangre y mugre cubrían su cuerpo y ropa por todos lados, delatando que fue lo que estuvo haciendo hace poco. Pero señor Slee, ¿no estuvo robando el geo de esas carcasas? Preguntó el sorpresivo acompañante del insecto. Codicioso, Cornifer, yo no diría que a ellos les faltará el geo. No tienen geo porque se los robe. ¿No estuviste prestando atención? Las interacciones del grupo eran vistas desde la distancia por el viejo insecto, el cual ocultaba su presencia detrás de la ventana de una casa cercana. Hoy hay mucha vida en el pueblo. No puede ser capaz de decidir si eso es algo bueno o malo. Cruces olvidados. Caminos infectados. Ornette, recién llegada del Sendero Verde, exploraba la zona con rapidez. Las áreas eran inspeccionadas con precisión por la mirada fría de la guerrera, buscando a su hermanastro maldito. 6. No encontraba nada. Incluso los enemigos que mató en esas raras escenas seguían con vida. Tanto la madre como el caballero los dejó vivir, no porque sintiera pena por ellos. Su misión era importante, no tenía tiempo que desperdiciar contra la élite de los infectados. Radiant compartía la misma búsqueda que ella. Usando sus títeres, miró áreas con la mayor precisión que podía en el estado en que estaba. Los infectados le sirvieran para nada, pues tampoco fue capaz de encontrar algo. Pasando desapercibido por Ornette, y siendo ignorado adrede por Radiant, el todopoderoso Zote buscaba por su cuenta al chamán de antes, entrando a los lugares más oscuros que veía y fracasando en cada intento. Cada fracaso aumentaba su frustración, hasta que finalmente no pudo aguantar más. Su letal arma, terminavidas, con la mayor fuerza posible, fue lanzada hasta el techo de las cavernas. El impacto retumbó ligeramente, y, frente al gran Zote, una figura cayó junto a su más grande arma. ¿Qué hacías allí arriba, chucha? Tienes suerte que no haya usado toda mi fuerza, o hubieras quedado tan mal, que ni siquiera servirías como carcasa. El regaño de Zote se detuvo casi al instante. La furia contenida de la chucha se sentía por el aire de un modo abrumador para su cuerpo. Con un resoplido, la víctima de Zote, Ornette, agarró a Terminavidas y la tiró como una basura a los brazos de Zote. Sin soltar ninguna palabra a la pequeña molestia, se preparó para ir lejos y con suerte olvidar el suceso. Sin embargo, el cambio en el entorno volvió. Las paredes se transformaron. Y las bestias se desvanecieron, y para su desgracia, Zote se mantuvo. Usando la nueva habilidad dada por el chamán, el caballero derriba a la bestia que protegía la entrada a otra área. Un ser idéntico a la criatura que estaba en la cueva del chamán. Sin ningún otro obstáculo, avanzó hacia el interior de una zona vegetal cubierta por plantas desde el piso hasta el techo. Cruces olvidados. Caminos infectados. Zote miró con extrañeza a la criatura, mientras su cabeza se ladeaba al lado izquierdo. ¿Ese animal no estaba muerto?, dijo con duda. Cuando regresaba a Cruces Olvidados, caminó por el camino que ahora veían. La gran bestia estaba muerta sobre aquel escenario antes de la llegada del chucho. ¿Qué ocurrió? Lo maté. Un sonido rápido cruzó el lugar. Sin saber su origen, miró hacia la araña que seguía inmutable. ¿Qué? ¿Dijiste algo? Sin voltearse, Ornette habló con rapidez y frialdad, aún centrada en el caballero. Yo lo maté. No me dejaba pasar. La respuesta alteró ligeramente a Zote, quien dio un paso atrás. La primera vez que pasó por ese lugar tuvo que evitar a la bestia y pasar cuando se distrajo, y ahora escuchar que ella tuvo la fuerza para matarlo, y la facilidad para decirlo como si fuera algo sencillo, le inquietó. Y luego se enfureció. Se sentía pequeño otra vez. Desde que ese suceso inició, la presencia del chucho empezó a serle un recordatorio constante y molesto de su pequeñez, y ahora, esa chica también. Da igual, cualquiera podría haberlo hecho, dijo en voz baja. El gran mal humor que tenía se hizo evidente. El gran oído de Ornette alcanzó a oír su voz. Movió ligeramente la cabeza, un gesto de intriga que ocultó rápido. Páramos fúngicos.
Estación de la reina. ¿Tanto alimento sabrán mejor que los hongos? Huyó, alargó el cuello hasta el techo e intentó morder la planta que le parecía más sabrosa. Falló, pues solo la traspasó, desilusionándose. El lugar mostraba ser bastante peligroso y desafiante, incluso para el caballero. El ácido cubriendo gran parte del suelo, los enemigos camuflándose con las plantas, los caminos dividiéndose como si fuesen un laberinto, y los pinchos esperando su futura víctima. Aunque la vasija no se rendía. Saltaba entre escombros para eludir el ácido, y reconocía los disfraces de las bestias a medida que se familiarizaba con ellos. Permaneciendo distante a los pinchos mientras avanzaba. Boca sucia. Plaza central. Va mejorando su habilidad, pero su aguijón se romperá si no lo repara. Sly analizaba los movimientos de su extraño protagonista con precisión, siguiéndolo de cerca en sus peleas y acrobacias con su propia habilidad. Debería cambiarlo. No creo que nuestros compañeros viajeros se enojen si alguien toma las armas de sus cadáveres. Quirrell siguió a Sly en todo momento, hablando como si no estuviera haciendo el menor esfuerzo. No es lo mejor, pero sirve según el momento. El gran maestro de los aguijones vio el arma robada en su mano. Prefería su aguijón, pero necesitaba regresar y no lo llevó consigo. 3. Como había vuelto al pueblo, ya no necesitaba aquel arma, así que solo lo arrojó al suelo. Por otro lado, Cornifer y Zelda veían a la proyección sentada del cartógrafo. Es el mejor lugar para dibujar bien. Cornifer, con una sonrisa, halagó su capacidad para encontrar lugares buenos y seguros. Y Zelda vio con curiosidad cómo haces para meterte en estos lugares. Ya sabes, cariño. Es mi habilidad. Natural. GG. 11. Cruces olvidados. Caminos infectados. Ese chucho siempre elige el camino más peligroso. Zote intentaba no ser lanzado al ácido por los huecos en el camino, usando movimientos torpes. Sería mejor que se mantuviera a un lado sin hacer nada. Dio una opinión compartida por Ornette, ganándose la ayuda de la araña para no caer en un lago de ácido cercano. Con un silencio similar al caballero, la descendiente femenina trepaba en las paredes y saltaba en plataformas. Sus movimientos eficaces manifestaban a la perfección la habilidad que Zote se quería formar. Viendo cómo las plataformas podían ser tocadas, decidió imitar las acciones de su compañera accidental. Ya no aguantaba más la debilidad que lo atormentaba. El extraño suceso no podría burlarse de su poder mostrando individuos poderosos. Si el propio Zote se volvía el más fuerte. Quiso copiar a Ornette, pero falló. Sus manos no se pegaban a las paredes, y sus saltos no tenían la fuerza para ir entre plataformas. También caía por completo en los engaños de la fauna. Si hubiera estado en peligro real, era innegable que ya estaría muerto. 1. Ornette veía sus imitaciones fallidas con duda. No sabía si estaba burlándose por los movimientos que hacía o de verdad la quería copiar. La escena era tan pero tan lamentable, que incluso sintió pena. Zote estaba siendo arrinconado por una criatura que directamente lo ignoró por el caballero, que se había alejado. Con la habitual táctica que usaba al pelear con cualquier enemigo, Zote se arrojó con su terminavidas, dando cortes sin ninguna precisión, destreza o utilidad. Incluso si aquel ser fuera real, tampoco hubiera recibido daño, ni siquiera un rasguño. Ornette cayó a su lado con cierto tono autoritario, haciendo que diera un final a su ataque. No cierres los ojos al golpear, y mira bien a tu objetivo, dijo, apuntando al enemigo con su aguijón. Mira sus movimientos, averigua cuándo es seguro o peligroso atacar. Y actúa. Un silencio se formó cuando Ornette vio con firmeza a la criatura. Esperó cuando esa proyección estuvo cerca y antes de estar en su rango de ataque, golpeó con fuerza y rapidez. Su aguijón atravesó al bicho, y si hubiera sido real ya hubiera muerto. Aprende algo de esto, o tendré que matar a tu carcasa infectada, diría antes de correr hacia la vasija. Zote la vio en silencio, su orgullo luchando por insultarla al hacer que pareciera un tonto novato, y su sentimiento de inferioridad y pequeñez luchando por repasar sus palabras y aprenderlas. Vio a la criatura frente a él. Al principio se opuso, pero cedió y realizó los mismos movimientos que Ornette. Fracasó, una y otra vez, cayendo en el rango de su rival y habiendo recibido golpes si fuera una verdadera pelea. Hasta que finalmente lo logró. El entusiasmo se adueñó de él. Hizo varios intentos que mejoraron el movimiento muy poco, pero él lo sentía como si fueran pasos muy grandes. 1. 11. La nueva zona parecía normal, hasta que llegaron al final. Un fuerte rugido agitó a todos los expectados, guerreros o civiles.
Desde la oscuridad de una cueva cercana, 6 pares de ojos dieron acto de presencia. Como siempre había pasado, el caballero estuvo callado escuchando al ser, el cual se presentó como un cazador. Boca Sucia. Plaza principal. Cornifer se escondió tras Iselda, quien elevó sus puños junto a Sly. No tenían armas, pero tampoco iban a quedarse quietos ante la presencia de tal ser. El único armado, Kirrell, mantuvo aquel confiable aguijón que lo ayudó varias veces en su viaje, sostenido con fuerza entre sus dedos. Cornifer, cuando vayamos a este sendero, no nos acerquemos a él. Las palabras de Iselda extrañaron a su amado cuando vayamos. Este suceso me motivó un poco. Esperemos que no abandone muy seguido este lugar. Las palabras de Kirrell fueron ignoradas por Sly, el cual tenía la cabeza en otra parte. Sheo, ¿ya te encontraste con este cazador? Espero que no descuidaras mucho tu entrenamiento. Hablando de los alumnos de Sly, Mato y Oro, se pusieron en guardia alzando sus respectivos aguijones. Incluso, Sheo, que no tenía un aguijón a la mano, elevó su pincel como si fuera un arma letal por mero instinto. 3. Cruces olvidados. Caminos infectados. Ornette apretó su aguijón con molestia. Reconocía al cazador que la atacó en el Sendero Verde durante su estadía ahí. El encuentro fue breve, pero bastó para que ambos se reconocieran y se tomaran en cuenta. ¿También lo reconoces?, murmuró, al ver cómo el cazador le arrojaba un libro a la vasija para que continuara con su cacería. No entiendo este libro. Esta cosa no sabe cómo escribir bien, Zote criticó, ladeando su cabeza para observar lo mismo que el caballero cuando leía. Sabe hacerlo bien. También que solo un cazador como él puede entenderlo, Ornette comentó. Sus ojos leyeron una gran cantidad de letras que entendía a diferencia de Zote. A esas alturas de su vida, no sabía si debía sentirse orgullosa por su gran experiencia o preocupada. Sendero Verde. Guarida del cazador. El cazador rió, compartiendo la opinión de su futuro yo. Un guerrero que peleó, exploró y triunfó. Sin dudas, tenía unas habilidades capaces de convertirlo en un gran cazador. Hogar de los dioses. Antes de la liberación del buscador de dioses, la buscadora de dioses observó con un silencio inusual al cazador. Un aura tan agobiante, una supuesta y larga lista de logros. Tal vez podría entrar al menos a un panteón. Tal vez, y solo tal vez, podría ser el dios de dioses 2. La imagen de una especie de coliseo en ruinas surgió frente a ellos. El caballero caminó por el lugar hasta toparse en el centro a un enorme arbusto inmóvil. Cruces olvidados. Caminos infectados. Chucho estúpido. ¿No conoces la autopreservación? Apártate de ahí. Las exclamaciones de Zote volvieron. Para molestia de Ornette, quien quiso aliviarse pensando que Zote ya pudo reconocer a una criatura camuflada. Luego negó con su cabeza lentamente, preguntándose una duda que sería un punto crucial para ese alivio. ¿Por qué le importaría eso? Ni siquiera debería prestarle atención, y a pesar de esa conclusión, siguió viendo cómo Zote, una vez iniciado el combate, intentaba, a la par de la vasija, esquivar y atacar a la gran bestia de musgo. Soltó una ligera risita, luego se golpeó ligeramente la mejilla, negando aquel orgullo que sentía en su interior. 3. Sendero Verde. Guarida del cazador. Cobardes intentando ocultar su debilidad con una falsa máscara de hojas. No deberías perder por esos delirios de grandeza. Acaba. Rápido, gruñó con una visible y descarada desaprobación. Páramos fúngicos. Estación de la reina. Lastima, tanta comida desaprovechada. Para un mal disfraz. Me quita el apetito, Milo, inclinó su cabeza con pesar. Esas delicias no merecían ser vistas en aquel estado tan deplorable. Sendero Verde. Hogar de Sheo. Es una pena, esas criaturas malgastaron sus habilidades. El cuidado para extraer hojas sin dañarlas. El detalle para poder colocarlas y que parezcan un arbusto de verdad. Es lamentable. Sheo estaba triste. Como siempre, todo se centraba en el mundo de las peleas, y grandes habilidades en demás ámbitos se desperdiciaban en violencia que era lastimosamente habitual en su mundo. 1. Mundo onírico. Zona de la futura batalla entre el Resplandor y el Caballero después de arremetidas, saltos y ataques. Sorpresa. El musgo agresor gigante dio el último rugido de su unión. La infección se descontroló por el daño recibido, haciendo estallar el disfraz de hojas, dispersándolas y dejando descubierto a los débiles insectos que lo fomaron. Debido a su incapacidad para luchar, los bichos huyeron, escarbando hasta enterrarse bajo las rocas y la tierra, a pesar de la infección incentivándoles a combatir.
El destello volvió a rugir con una furia atronadora que fue sentida por los tres soñadores. Monomon, la maestra, sintió alegría. La vasija superaba para bien y más allá sus expectativas. Ya estaba deseando ver más cosas sobre ella. 14. Todos observaron de nuevo al caballero rondando por los senderos. Nada nuevo a sus ojos, un espectáculo repetitivo. Un aburrimiento que se detuvo después del sorpresivo encuentro con una viajera. Lo más confuso para muchos fue su reacción. Sin decir alguna palabra, se escapó apenas observó al caballero. Cruces olvidados. Caminos infectados. Ornette no estaba sorprendida. Su pelea con la vasija era inevitable incluso en la extraña proyección. Lo sabía bien, no se trataba de si pelearían o no en el futuro, se trataba de cuándo pasaría. Y parecía que sería pronto. Zote ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Por qué escapas de ese chucho? ¿Le tienes miedo? Sonaba irritado. No estaba molesto con Ornette. Sus frustraciones venían del caballero y su tonta capacidad para que todos a su alrededor parezcan débiles. No es buen momento. La zona es mala y los infectados rondan cerca. Solo podré matarlo cuando esté en el área perfecta para combatir. Su respuesta sería lo último que dijo a su compañero, guardando silencio. Después de intentar hablar con ella varias veces y fracasar con creces, Zote resopló tan igual. Parecen familia, detestaba su similud. 2. Tierras de reposo. Monumento a los soñadores. Ra, en silencio, se acercó a la figura de Ornette con un brillo inusual en cada uno de sus 6 ojos. Extendió la mano para tocarla, pero la ilusión se alejó con rapidez para escapar del caballero. Su postura, la de una imponente reina capaz de generarle pesadillas a todos sus enemigos, como si fuera el propio corazón de la pesadilla, flaqueó por el siguiente segundo. Inclinó su cabeza. Guardó silencio y esperó que surgiera el nuevo cambio. Ciudad de lágrimas. Torre del amor. El coleccionista inclinó la cabeza con respeto, antes de explotar de alegría y soltar cientos de carcajadas. ¿Estaba loco? Si todavía respetaba al rey y su descendencia. También, y Ornette era parte de la descendencia. 1. Sendero Verde. Casa de Sheo. El retirado maestro del aguijón vio a Ornette con curiosidad. Nunca la encontró en el sendero, aunque no podía negar que casi nunca sale. Pensó que sería mejor cambiar. Eso o pronto estaría rodeado de peligros sin darse cuenta. 1. El caballero emergió de la flora con calma, parándose frente a la viajera, quien parecía haber acabado con la vida de otro miembro de su especie maldita. Boca sucia. Plaza principal. Sly observó la firmeza y frialdad que Ornette parecía tener sin dudas. Es una guerrera hábil, dijo sin más. La cabeza del maestro luego se dirigió, sin disimulo alguno, a la vasija. Sintió intriga. Nunca había visto alguna especie de bicho similar. Y ahora, con el viajero como uno de sus principales intereses, Sly no podía evitar querer averiguar más de ellos. Parece que será un problema para nuestro amiguito Kirrell. Ocultando su preocupación, dio un paso al frente para ver a los hermanastros interactuar. ¿Y Zelda, te encuentras bien? La pregunta del cartógrafo fue respondida rápidamente: sí. Solo me siento un poco inquieta. Su cuerpo fue envuelto por una sensación abrumadora y conocida, que abandonó su postura hacia años, cuando dejó los combates para estar con Cornifer. Sensación que solo tenía cuando estaba frente a rivales tan peligrosos que daban más frustración que temor. Cruces olvidados. Caminos infectados. La postura de Ornette, antes tranquila, cambió al observar a su víctima. Una vasija que no había visto antes. Tuvo un aumento en su respiración, que se aceleró y fortaleció. ¿Esa vasija era real o un engaño de las proyecciones? ¿Acaso seguiría adentro del sendero verde? ¿Podría alcanzarlo y matarlo? Zote vio su reacción y luego se acercó al enemigo caído con desprecio en la voz y en su actuar. ¿Por qué tanto interés por estos zoquetes? No son gran cosa para mí, solo insectos y nada importante. Terminavidas, intentó descargar la rabia contenida que Zote albergaba hacia esa especie y al caballero, pero fracasó, pues traspasó el cráneo sin tocarlo. Ese es el problema. Ornette apretó los puños que podían hacer vasijas desechadas contra Radiant. La respuesta la enojaba. Nada. 3. Jardines de la reina. Escondite de la reina. Los ojos blanquecinos de la reina se fijaron en la vasija sin vida y luego en los hermanastros. Es una pena. Los descendientes matándose entre sí. Cerró sus ojos con pesar. Su mente, en un plano superior a las mentes comunes, fue capaz de imaginar con detalles que seres inferiores no podrían: la amada figura de su antiguo amor, el rey pálido. El Wurir, el gran Wurir blanco.
con un brillo que siempre la abrazaba con una calidez única que ni todo el fuego del mundo podía igualar. Ahora estaba cubierto en oscuras sombras que dejaban al abismo y cuenca antigua como lugares con un brillo mayor al del destello. La crueldad de sus actos, la frialdad y apatía que le mostró a sus hijos. A ella, que pensaba conocerlo bien, a ella, que pasó junto a él cientos de años, la golpeó como el ácido. 3. Tú no hubieras querido esto, ¿verdad? Su voz, tan baja que ni siquiera Driria la pudo escuchar, sonaba con una duda no ligera, sino una duda inquietante cuasada por su miedo. Por su lado, la caballera caminó hasta Ornette. Hizo una pequeña reverencia, con respeto para honrar a la hija que su gran rey trajo al mundo, y luego se encargó de verla con curiosidad. Aunque sabía de su existencia, jamás fue capaz de verla. Todo el asunto de la descendiente femenina siempre le fue ocultado. Un secreto que solo sus reyes y la reina enemiga conocían en todos sus detalles. Ahora, no solo tenía la oportunidad de verla con exactitud, sino que le dieron, con o sin el consentimiento de sus dos reyes, la capacidad de verla luchar. La única miembro de la corte que podría tener el honor de ver combatir con su fuerza superior a un miembro de la aclamada familia real. Se prometió ser lo suficientemente poderosa para que algo así jamás le ocurriera a la realeza. Aún con eso, la idea de presenciarlo le fascinaba. Sin saberlo, sus compañeros restantes, Grim y la doliente Gris, compartían la misma emoción que les generaba una extraña inquietud. Pues ellos tendrían que luchar por ella, por la realeza. Sus actuales posiciones de espectadores, a ellos, les hacía sentir que traicionaban sus promesas a la corona. Nido profundo. En general. Oh, la hija de Ra, es bueno verla. Lástima que no nos visita hace mucho, la matrona habló, con un pesar casi maternal con la poca cordura que guardaba. Ojalá nos visite pronto. De repente, su cuerpo empezó a tambalearse de un lado a otro con brusquedad. El crujir de su máscara resultó atroz, llenando toda la sala con un aura amenazante. Su verdadero rostro hizo presencia. Las facciones deformadas, acompañadas por su sonrisa sádica y ojos repletos de una locura distante a la propia infección del destello, fueron alzadas al aire con gran orgullo. Carcajadas sedientas de sangre inundaron el nido profundo. Al mismo tiempo que su mente, ya distorsionada por el tiempo, fue responsable de soltar palabras. Tal vez podría traernos un aperitivo cuando vuelva. Los restos de aquella criatura silenciosa. Mientras tanto, en una sala oculta, de todos los infectados del nido, la que probablemente era la última tejedora pura veía a Ornette en un frío silencio ininterrumpido. No hubo emoción positiva o negativa, solo una templanza neutra. 1. Mundo onírico. En general, Monomon le frunció el ceño a la hija de Ra. Nunca la había visto luchar, sin embargo, la unión entre Ra y el rey debía ser devastadora. El poder de una criatura superior y una bestia guerrera darían como resultado a un intermedio que incluso le daría problemas a aquel guerrero. Ra miraba con un entusiasmo oculto, expectante a la habilidad y estrategias de su hija. Lurien solo relajó su onírica postura. La vasija no continuaría su travesía si tenía a la hija de Ra como rival. Sintió un gran alivio recorrer su cuerpo onírico al tener a Ornette apoyando su bando. Con ella, sería imposible que alguna vasija le pudiera arruinar su labor al verdadero y único Youknigs. 3. Mientras tanto, en un sitio demasiado lejos de los soñadores, Radiant miró a los hermanastros. Los quería muertos a ambos, pero esta vez, solo esta vez, apoyaría a Ornette. A diferencia del caballero, ella no poseía a su enemigo natural, el vacío, no tenía la capacidad de dañarla. Su victoria le sería más favorable. Cruces olvidados. Caminos infectados. Las palabras que Ornette dijo antes de la pelea le llamaron la atención de buena, y a la vez, mala manera al gran Zote, quien se dirigió a su compañera. Oye, tú. ¿Qué tanto parloteas? ¿Qué significa eso? Ornette no respondió con palabras ni gestos. Se mantuvo estoica al igual que las estatuas de los cruces. Zote, con una furia incrementada, soltó quejas constantes que acabaron en oídos sordos por parte de la híbrida. Las mismas dudas surgieron en los demás habitantes cuerdos del reino. Algo que despertaba y el secreto de la especie del caballero. Las teorías se esparcieron con interés en todos los espectadores, excepto aquellos a los cuales las respuestas resultaban claras. La batalla inició, y Ornette mostró la diferencia entre ella y los dementes de la infección. Lanzaba cortes y arremetidas precisas. Bloqueaba ataques y contraatacaba de manera efectiva cuando se le permitía. Sus habilidades de tejedora también se hicieron de notar.
Su aguijón era lanzado y regresado con sus hilos, los cuales también creaban un escudo esférico de hilos que cortaban a cualquiera que se acercara. Sus saltos y maniobras aéreas también eran dignas de admirar. Sendero verde. Guarida del cazador. Te limitas. No hay valía en una cacería donde la presa se deja matar. Esta pelea no tiene importancia si actúas así, dijo, entre molestia y frustración, el cazador. La acción de Ornette parecía escupirle en su cara, aunque no fuese él a quien le hizo la deshonra. Si fuese yo, te obligaría a pelear en serio. Su mano agarró una parte del piso de su cueva y lo destrozó. Cruces olvidados. Camino infectado. Zote se mantuvo embobado. Las grandes habilidades de ambos luchadores solo se podían describir como míticas. Con unas fuerzas sacadas de un lugar desconocido para él, fue impulsado a ver y aprender. Su sentimiento de pequeñez, aún presente, servía más como cierto tipo de motivador que una mala carga sobre sus hombros. Terminavidas fue agarrado con fuerza, y su cuerpo empezó a caminar con calma, poniéndose cerca de los luchadores. Por su lado, Ornette mantuvo silencio ante la escena. La vasija mostraba cierto poder. Aunque estaba claramente limitada por elección, no quitaba que tenía su mérito darle una buena pelea. Llevó una mano al mentón, si podía llamarse así, y susurró para ella misma. Lo hace bastante bien. Diferente a los otros que cayeron ante Oyonest. Él, antes de acabar la oración, quiso negar con la cabeza, pero se detuvo a sí misma. No. Es bueno, muy bueno. Vio su combate mientras recordaba las derrotas del falso caballero, la madre Grutz y el Maulek. Límites del reino. Coliseo de los insensatos. Los insectos del Coliseo gritaban en victores para ambos guerreros. Los geos volaban por el aire tapando el cielo momentáneamente. Mientras tanto, los gladiadores solo observan, con arrogancia o admiración. La domadora de dioses, encima de su bestia domada en un pasado, apretó a causa de la emoción sus puños. Tenía ganas de luchar nuevamente, pero no podía, al menos hasta que esa ilusión se desvanezca de nuevo. Su bestia gruñía por lo bajo, conteniendo sus instintos primitivos e infectados. Los deseos de su maestra siendo mucho más importantes para ella. 1. Hogar de dioses. Antes de la liberación del buscador de dioses, la buscadora de dioses mantuvo el silencio por encima de todo. Prestó atención con un interés notorio sin apartar la mirada del combate. Notó cierta aura divina dentro de la nueva guerrera. Un poder similar al que los atrajo a Oyonest. El aura del antiguo rey de esas tierras. Miró con curiosidad y recordó esas raras palabras que dijo al comienzo. Si contactaban con ella, a lo mejor podrían pedirle guiarlos hacia esa entidad durmiente, o al rey. Con la suerte suficiente, podrían obtener 3 deidades para sus panteones. Cruces olvidados. Caminos infectados. Ornette inclinó la cabeza con cierto respeto, aunque no evitó que ambos puños se le apretaran con fuerza. La vasija, aquel fantasma que solo las proyecciones parecían capaces de dar a conocer, había mostrado ser digna, y no solo por su derrota, también por la derrota de otros seres de gran fuerza. Era de admirar, aunque también de odiar, pues sabía que significaba su triunfo para el destino de su madre. Resopló, sabiendo que no podía evitarlo. Si las cosas acababan frente a frente en contra del propio Oyonest. Pese a eso, solo esperaba, aunque sea una vaga esperanza, de que esta vasija ganará en algo al destello. Al menos haría que los últimos años de Erra como soñadora hubiesen tenido algún sentido más allá de un freno momentáneo para Radiant. Zote, por su parte, gruñó con molestia. Otro triunfo del caballero era parecido a otra derrota para él. Más al ver cómo su compañera de gran poder escapó. Si alguien que lo superaba debía escapar de él, ¿qué significaba eso para él? ¿Sería solo una basura a comparación? El gran, poderoso y astuto, Zote, no lo permitiría a estas alturas. Con su espíritu renovado y las energías por los cielos, se alzaría ante todo guerrero y ser dentro del reino y se volvería el orgullo de su padre. Cuando la batalla terminó y Ornette huyó gracias a la unión entre el hilo y su aguijón. Dejó caer el cuerpo del antiguo combatiente muerto. El caballero, sin duda o empatía, tomó la capa que usaba su hermano y se preparó para irse. Antes de eso, fue interrumpido. Voces retumbaron en el lugar. Una rara esencia se esparció por el suelo como el polvo en las cuevas. Y finalmente, 3 grandes siluetas salieron de la nada. 2. Su conversación, llena de una rara importancia, confundió a muchos. ¿De qué hablaban esos 3? ¿Qué buscaba realizar aquel viajero? Todo eso quedó en el aire. Con un halo de misterio inquietante. Oyonest. En general, la imagen de su madre paralizó a Ornette con una conmoción que le gustaría ocultar a todos.
Su mente se nubló, su cuerpo tembló. Todo a su alrededor desapareció, incluido Zote. Kirrell no estaba en condiciones mejores. Un ardiente dolor le dio punzadas constantes a su cabeza. A medida que miraba la máscara en sus manos, y después al ser enfrente de él, Emilia reconoció la figura de Lurien, cayéndose de espaldas por la enorme sorpresa, y luego miedo al notar a su lado a la temible Radiant Gruno. Sus múltiples tentáculos, lanzándose sobre las tres figuras por un instinto primitivo que la avergonzó a la hora de notar cómo ningún golpe dio el efecto esperado. Los caballeros del reino, Dria, Ogrim, y la doliente Gris, reconocieron a los tres soñadores y se pusieron firmes. Sabían que su aparición significaba que todas las cosas se tornarían serias. Incluso la reina se percató de ello. Todos, directa o indirectamente, lo sabían. Sus distintas posturas se enderezaron a su manera de forma rápida, esperando dar un vistazo a la nueva proyección. Para su consternación, el extraño evento se desvaneció, dejando a todos irritados. 1. Cruces olvidados. Caminos infectados. Ornette, sentada sobre las frías piedras de los cruces, permanecía en silencio, viendo el suelo sin moverse. A su lado, Zote daba empujones bruscos y constantes para así conseguir alguna reacción. Oye, viajera tonta. Di algo. ¿Por qué te quedaste así después de ver a esa bestia de 6 ojos? Las palabras de Zote dejaron de salir de su boca poco después de describir de mala manera a Erra. Frente a él, el aguijón de Ornette se posó cerca de su frente, una amenaza callada que transmitía un mensaje muy claro. Guarda silencio. La hija de Erra se levantó. Su mano, posada sobre su cabeza ardiente, tenía, de forma casi imperceptible, temblores. Sus pasos, ahora lentos y torpes, se iban del lugar con dolores notables adentro de su mente. La imagen de su madre, aún presente, la atormentaba a medida que avanzaba a través de los cruces. Sus sentidos despertaron con rapidez a la hora de sentir sangre en su rostro. Al voltear, notó una carcasa infectada a su lado, con un ojo destruido por un arma, que aunque detestara, reconocía. Con él. Corte más mediocre que lanzó en años, separó la cabeza del resto del cuerpo y luego volteó hacia Zote, quien arrojó el arma en primer lugar. Gracias, suspiró. Con la mano arrojó a Terminavidas a los pies de Zote, antes de voltearse para empezar a irse. ¿Por qué agradeces? Esa cosa estaba en mi camino. Solo me deshacía de un enemigo molesto. Volteó la cabeza un momento. Resopló con molestia, y una vez más, dirigió su mirada a Ornette. ¿A dónde vas? Para no ir, claro. Serías una compañera muy molesta si pierdes todos tus sentidos así de fácil al pueblo de arriba. Debo buscar a ese fantasma usando su aguijón. Ornette se impulsó hacia las estalactitas del techo, luego a una pared, y después abandonó el área. Zote tomó a Terminavidas. Estaba dispuesto a largarse en la dirección contraria hasta que escuchó en su camino un rugido familiar. Gotas de infección caían desde esa área en un espectáculo repetitivo a sus ojos. La imagen del Maulek se encargó de cruzar por su mente. El posible encuentro con la criatura y sus lluvias de infección le disgustó tanto que decidió correr detrás del único método de salvación que su persona tenía disponible. Tardó unos cuantos minutos, pero logró llegar hasta Boca Sucia. Para sorpresa del cascarrabias, ahora estaba más vivo que antes. Reconoció a Ornette y al viejo que lo recibió la primera vez que visitó ese lugar, también al cartógrafo. Pero su mirada encontraba insectos que sus ojos jamás vieron. Estos eran Iselda, Sly, Kirrell, y un recién llegado Tiso. Estos estaban hablando entre sí. O mejor dicho, intentaban interrogar a Ornette del gran misterio que soltó en la ilusión, pero para su mala suerte, ella no cedía. Levantando su aguijón, Ornette, con una determinación que pareció perder en el subterráneo, amenazaba con pelear con cada uno de los presentes si esa fuera la única manera de esconder su secreto. Zote se acercó con cautela, apretando el mango de Terminavidas con fuerza. Oye, viajera. ¿Qué ocurre aquí? Sus palabras llamaron la atención del grupo. Sly arqueó una de sus antenas. Ver un aguijón tan lamentable le hizo sentir curiosidad por el tipo. También asco por observar una imitación muy fea de un verdadero aguijón. Vaya desperdicio de madera, pensó al contemplar el material de la copia. Tú otra vez, comentó Ornette, viéndolo de reojo. Por alguna razón que no podía entender, el desagrado que le provocaba. En un inicio se redució. 1. Los habitantes de este pueblo han resultado más molestos de lo que al principio sospeché. Es un mal lugar para descansar. Guardó su arma y se dispuso a retirarse, pero Kirrell la frenó con unas palabras. Espere.
Disculpe nuestras exigencias. No queríamos molestarla a usted o su compañero. Pero estas horas han sido muy confusas, y pensamos que podría ayudarnos a entender algunas cosas. Él no es mi compañero, se limitó a decir la tejedora, sin detener su andar. Exacto, Chucho. El gran Zote viaja solo. No necesito cargar con otros en mis viajes. Tu aguijón dice lo contrario, murmuró en voz baja, y Zelda, molesta por el ego del recién llegado. Déjala ir, Kirrell. Esa clase de viajeros son unos cabezas huecas. ¿Quieres oír tu anhelada respuesta? Pregúntaselo a él. Todos, atraídos por la voz de Sly, miraron la dirección que señalaba. 20. Sus ojos, abiertos tal platos del antiguo Palacio Blanco, vieron a una figura tan familiar como atemorizante. La vasija. Caminaba hacia ellos, sin emociones o palabras, antes de poder reaccionar. Ornette decidió comprobar una idea que le había llegado a la cabeza. Usó sus múltiples piernas para lanzarse en contra de la vasija con un salto. El caballero reaccionó, saltó por encima de la embestida de Ornette y apenas su cuerpo tocó el suelo, se volteó. Lanzó el corte que Ornette ya estaba esperando. Ella bloqueó el golpe con su arma. El caballero, como si supiera que debería hacer de antemano, saltó hacia atrás, esquivando el contraataque y dándole a Ornette la respuesta que buscaba. Tú también las viste. Esas proyecciones llegan más allá. Teoyounes dedujo. Ya lo sabíamos, ese de ahí, nos lo confirmó hace un rato y Zelda, con cierta desgana por contemplar un acto tan torpe a sus ojos, habló. Su mano apuntaba a Tiso, quien gruñó por ser llamado sin su nombre. Estaba a punto de protestarle, pero alguien se le adelantó para hablar. Saludos, amiguito. Estábamos esperando saber más de ti. Soy Kirrell, al igual que tú, mi viaje a estas tierras es motivado por una misión. No te molestes. Sin boca no puede hablar o explicar nada. Ni siquiera podría gritar en sufrimiento si una bestia lo golpeara, Ornette explicó. 7. Luego saltó hasta el techo de una casa cercana con la intención de alejarse de la multitud, aunque a muchos de los presentes les desagradara admitirlo. Ella tenía razón, al menos por unos segundos. Cornifer agarró su pluma con una mano y una hoja vacía con la otra. Todos notaron su entusiasmo y lo vieron. No puede hablarnos, pero tal vez sí pueda escribirnos. La alegría dio la presencia más gratificante hasta su deprimente resultado. La vasija no sabía escribir, pues nunca lo había hecho desde que nació. Oh, lo siento mucho. Pensé que serviría. Cornifer jugaba con sus manos en un intento de aliviarse. Bah. De todas formas, no quería leer los pensamientos del Chucho Zote, ladeó su cabeza a un lado, desprestigiando la idea y el tema en general. Ja, así está bien. Guerreros como nosotros no necesitan palabras, solo acción. Tiso exclamó orgulloso. Un cruce de miradas ocurrió entre ellos. Uno miraba con emoción. Otro no le mostró nada más que vacío. Y Zelda suspiró con pesar. El sentimiento era bastante palpable en su rostro. Ella sentía que estaba rodeada de tontos, no contaba a Cornifer en ese sentimiento, pues su amor tuvo una buena idea. 1. Pueden enseñarle a escribir. De todas formas, nadie aquí tiene que hacer algo. O, al menos, no algo que deba hacerse al instante. La declaración haría que sus compañeros pensaran en sus actuales objetivos. Ornette pensó por unos momentos. ¿Valía la pena buscar a la vasija del Sendero Verde? A esas alturas, debía estar muy lejos, además, no la podría rastrear si las ilusiones se aparecían a cada rato. Por ahora, le parecía un mejor movimiento quedarse dentro del pueblo y observar de cerca a la vasija digna. 4. Continuará. Bueno gente, no se olvide darle like, campanita y suscribirse para ser parte de la manada más badass y llegar a más gente para que crezca más la manada y así meterle una gran vergüenza al algoritmo de YouTube para que mínimo seamos más recomendados los fanficters de esta plataforma y que la comunidad del fanfic crezca más para crear más fanfics para ustedes. Así que adiós, mi manada, se despide su lobo Alpha You. Tomen agua.